Versión reescrita en español. Durante años, Tony Beets ha sido el alma de Gold Rush, pero su vida ha dado un giro doloroso. Después de que su esposa recibiera lo que muchos pensaron que era un diagnóstico devastador, Tony decidió alejarse de los reflectores para centrarse en su familia. Detrás de las cámaras, el minero que siempre parecía indestructible enfrenta desafíos personales e incluso problemas legales que podrían llevarlo a prisión. Pero ¿qué ocurrió realmente con la esposa de Tony Beets y aquella supuesta enfermedad trágica? ¿Y por qué se pensó que él estaba diciendo adiós? El nombre de Minnie Beets evoca fuerza, compañerismo y una historia familiar sólida. Durante décadas, ella ha sido el pilar al lado de su esposo, Tony Beets, el imponente minero conocido en Gold Rush como el Vikingo. Juntos construyeron un verdadero imperio familiar en el Yukon, Canadá. Minnie nunca fue simplemente un apoyo. Ella administraba las finanzas, organizaba la logística y mantenía todo en equilibrio, mientras Tony se encargaba de la maquinaria, los riesgos y el espectáculo televisivo. En los últimos meses comenzaron a circular rumores en Internet. Muchos creyeron que Tony se despedía del programa debido a un trágico diagnóstico relacionado con su esposa y que el legado familiar estaba en peligro. Para una mujer tan fuerte y estable durante tantos años, la noticia parecía desgarradora. Los comentarios sobre la salud de Minnie se multiplicaron, sobre todo porque Tony aparecía cada vez menos en pantalla. Los seguidores notaron cambios en su energía, menos participación directa en las operaciones y un tono distinto en su presencia televisiva. Algunos interpretaron todo esto como señal de una crisis familiar seria. Tony incluso mencionó que su ritmo estaba disminuyendo y que estaba delegando más responsabilidades a sus hijos. Sin embargo, Tony terminó aclarando la situación. No se está despidiendo del programa, y Minnie no padece ninguna enfermedad grave. La confusión surgió porque la familia sufrió la pérdida de su perro, al que habían criado durante muchos años. Este golpe emocional afectó profundamente a Minnie, a Tony y a sus hijos. A esto se suman el paso natural del tiempo, el desgaste de años de trabajo minero intensivo y los cambios inevitables en la dinámica familiar. El propio Tony reconoció que su menor presencia se debe en parte a la edad y a las duras exigencias del trabajo en el Yukon. Por eso está preparando a la próxima generación para asumir más liderazgo dentro de la operación. La relación entre Tony y Minnie sigue siendo sólida, y él ha asegurado a los seguidores que no tiene intención de abandonar. La muerte del perro de la familia significó mucho más de lo que muchos imaginaron. Lo que los fans interpretaron como una señal de problemas graves eran, en realidad, factores como el envejecimiento, la transición familiar y el luto. Minnie, quien durante tantos años ha equilibrado el negocio, la vida familiar y la presión de las operaciones en zonas remotas, sintió esa pérdida profundamente. Por eso ahora está tomando un rol diferente. En algunas cosas asume más, y en otras se retira un poco, dejando que sus hijos lleven la antorcha, mientras ella acompaña desde atrás. Aunque Minnie Beets no enfrenta ningún diagnóstico trágico, muchos seguidores siguen preguntándose si Tony se está despidiendo por otros motivos. Para quienes han seguido Gold Rush, Tony Beets siempre ha sido el vikingo inquebrantable del Yukon, moviendo maquinaria pesada, dirigiendo a sus equipos con firmeza y arrancando oro de la tierra con una determinación férrea. Pero últimamente algo parece haber cambiado. Durante las últimas temporadas, los cambios han sido sutiles pero evidentes. Tony aparece con menos frecuencia realizando tareas pesadas, liderando equipos o al frente de escenas de acción. Su energía en pantalla es distinta, más moderada, y eso ha llevado a muchos a preguntarse, ¿está Tony Beets preparando su despedida? Su tono se ha vuelto más calmado y su presencia física ya no es tan dominante como antes. Esto rápidamente llamó la atención en los foros y en las redes sociales, donde muchos comenzaron a preguntarse, ¿está bien? ¿Se está retirando? Las teorías iban desde un simple relevo generacional hasta preocupaciones relacionadas con su edad o su salud. Otros seguidores especulaban que Tony estaba cediendo el mando poco a poco para que sus hijos, Mónica, Kevin y Mike, asumieran la dirección del imperio familiar. Uno de los detonantes principales de estos rumores fue una declaración pública del propio Tony. Él comentó que estaba modificando su manera de trabajar, reconociendo abiertamente el desgaste acumulado tras tantos años de labor física extrema en las duras condiciones del Yukon. Admitió que el impacto en su cuerpo era cada vez más evidente y que por ello estaba ajustando su ritmo. Esa sinceridad, sumada a los cambios visibles en su participación en el programa, reforzó la idea de que tal vez estaba preparando una despedida. Ante la avalancha de rumores, Tony finalmente decidió aclarar la situación.
no se está retirando de forma definitiva. Aunque su papel operativo está evolucionando de manera natural, su compromiso con el negocio sigue intacto. En una entrevista afirmó: "Todavía estoy viviendo el sueño. No he terminado". Para él, la operación Beats está entrando en una nueva etapa. ¿Sus hijos están asumiendo más responsabilidad? Sí, pero eso no significa que él vaya a desaparecer del todo. Está traspasando tareas específicas, permitiendo que Mónica, Kevin y Mike tomen más control operativo, mientras él se concentra en la estrategia, el soporte y las decisiones de mayor alcance. Tony explicó que, después de décadas de minería de alta intensidad, necesitaba actualizar su rol, y que este cambio era parte de una elección consciente. Su objetivo es asegurar que el negocio familiar y su legado permanezcan sólidos en el futuro. Continúa presente, sigue participando en el programa y aún está involucrado en la minería, solo que de una manera distinta. No se trata de retirarse o hacerse a un lado, sino de una transición. La disminución de su presencia directa no significa que esté desapareciendo. Ahora está pasando de ser el minero en primera línea a convertirse en un mentor. El imperio minero de los Beats nació de la tenacidad de Tony y ahora está siendo impulsado por la siguiente generación bajo su guía. Los seguidores están observando este cambio con expectación. Aquellos que siempre admiraron a Tony por sus decisiones arriesgadas y su estilo implacable, los seguidores que siempre admiraron a Tony por su dominio de la maquinaria pesada, su estilo directo y sin filtros y su poderosa presencia en pantalla, desearían seguir viéndolo al frente de cada maniobra. Pero, en realidad, ceder el mando también forma parte de la evolución natural en el mundo de Gold Rush. Aunque Tony Beats se esté alejando un poco de la primera línea, los fans siguen observando de cerca hasta qué punto Minnie y el resto de la familia continuarán participando en el programa y en las operaciones mineras, y si algún día llegará el momento definitivo de su despedida. Todos saben que Tony no alcanzó el éxito y la fama actuales por sí solo, sino gracias a la familia que siempre ha permanecido detrás de él. En el centro de esa familia está Minnie Beats, y por eso los rumores sobre un supuesto diagnóstico trágico despertaron tanta preocupación. Sus hijos, Mónica, Kevin y Mike, también han contribuido a crear una operación minera multigeneracional basada en una visión compartida, confianza mutua y trabajo directo en el terreno. Desde que Minnie dejó su vida en la granja de Friesland, en los Países Bajos, para unirse a Tony en Canadá, su papel fue mucho más allá del de esposa del minero. Ella se convirtió en la encargada de las cuentas y la administración del negocio familiar en Paradise Hill. Su rol nunca fue simbólico. Supervisa las finanzas, organiza la documentación y garantiza que el lado administrativo funcione sin fallos, mientras Tony y los equipos se encargan del terreno, la maquinaria y la producción. Esta división del trabajo ha sido clave para mantener un control interno fuerte y una coordinación impecable. En la parte operativa, los hijos de Tony y Minnie desempeñan papeles visibles y fundamentales. Su hija, Mónica Beats, aparece con frecuencia en las escenas mineras del programa, operando maquinaria y gestionando tareas de campo. Sus hijos Kevin y Mike también han asumido responsabilidades importantes dentro de las operaciones. La dinámica familiar va más allá de lo que se ve en televisión. Demuestra cómo se está transmitiendo conocimiento, habilidades y responsabilidad a una nueva generación, apoyada siempre por la gestión administrativa estable de Minnie y el liderazgo táctico de Tony. Juntos, los Beats no son solo un equipo de minería, son una empresa familiar completamente integrada. Comenzaron con pocas concesiones y operaciones más pequeñas, pero con el tiempo expandieron su presencia en el Yukon hasta manejar múltiples áreas mineras y maquinaria de mayor tamaño. Hoy, la operación de Tony es una de las empresas de extracción de oro aluvional más importantes de la región del Klondike. El hecho de que Minnie gestione el lado empresarial mientras los hijos se encargan del terreno refuerza la cohesión y la continuidad. La empresa no depende únicamente de Tony Beats, sino de toda la estructura familiar. Los Beats mantienen la mayor parte del trabajo dentro de la familia, sin depender de socios externos ni delegar la gestión en terceros. A pesar de su éxito colectivo, no han estado libres de conflictos familiares y escándalos relacionados con el estilo de liderazgo de Tony. En temporadas recientes, su hijo Kevin se apartó de la operación principal, un movimiento que muchos espectadores interpretaron como señal de tensiones graves sobre la toma de decisiones. En una entrevista, Tony admitió que Kevin se marchó porque ambos chocaban respecto a cómo debía manejarse el negocio familiar. El conflicto padre-hijo surgió de visiones diferentes
y de la necesidad de independencia. Kevin, que creció dentro del imperio familiar, quería probar su propio estilo de liderazgo y minería, mientras Tony prefería mantenerse fiel a su enfoque duro y tradicional. Tony describió su salida como algo natural, diciendo: «Los hijos dejan de ser niños, son adultos, tienen que tomar sus propias decisiones». En el programa, incluso se mostró a Kevin negociando directamente con su padre, alquilando terreno dentro del propio imperio de Tony, con Tony recibiendo un porcentaje de las regalías. Ese arreglo revela tanto la tensión existente como el deseo de Tony de mantener cierto control, al mismo tiempo que permite a su hijo un espacio propio para desarrollarse. Además de estos roces familiares, el estilo exigente de Tony como jefe también ha generado controversias dentro del equipo. Antiguos trabajadores y algunos fans lo describen como alguien que espera que sus empleados aprendan a base de errores, reaccionando con enojo en lugar de enseñarles directamente. El programa también mostró ocasiones en las que Tony fue especialmente duro con su gente. Uno de los incidentes más comentados involucró a su hija, Monica Beats, cuando la degradó frente a cámaras por una avería en la maquinaria que, según él, ella debería haber evitado. Aunque los programas de telerrealidad suelen exagerar el drama, Gold Rush dejó en claro lo estricto que puede ser Tony Beats con su equipo. Su actitud severa, directa y sin concesiones le ha ganado respeto por obtener resultados, pero también críticas por la cultura laboral que impone. Trabajar bajo su mando se asemeja más a una línea de producción de alto riesgo, donde cada error puede tener un costo elevado. Además de los conflictos familiares, Tony se metió en serios problemas legales que hicieron que algunos se preguntaran si estaba listo para despedirse definitivamente de las cámaras. Todo comenzó en octubre de 2014, durante la filmación de Gold Rush, cuando un subcontratista contratado por Tamarack Inc. vertió gasolina en un estanque de una draga cerca del río Indian en el Yukon, y luego le prendió fuego. El episodio se emitió en febrero de 2015 y rápidamente atrajo la atención de las autoridades ambientales. Tras la emisión, el Departamento Territorial de Energía, Minas y Recursos del Yukon inició una investigación. Tanto Tony Beats como Tamarack Inc. fueron acusados bajo la Ley de Aguas del Yukon por permitir la descarga de desechos en un sistema de gestión de agua. Tamarack también enfrentó cargos adicionales por no cumplir con los términos de su licencia hídrica. Durante el juicio, se reveló que el subcontratista había pedido permiso a Tony para verter el combustible y que Tony supuestamente le respondió que no le importaba. El 17 de mayo de 2017, Beats y Tamarack Inc. fueron declarados culpables. En agosto, se dictaron las multas. Tony recibió una sanción personal de $6,000 canadienses y Tamarack Inc. fue multada con $25,000, sumando un total de $31,000. El juez afirmó que la multa pretendía enviar un mensaje claro: las violaciones ambientales no serían tratadas como simples costos operativos. También señaló que Tony había estado activamente involucrado en la filmación, que pudo haber detenido el acto y que no mostró señales evidentes de arrepentimiento. La defensa argumentó que los daños habían sido mínimos, pero el tribunal determinó que incluso descargas intencionales pequeñas eran inaceptables bajo la licencia y las regulaciones vigentes. Tony intentó apelar, alegando que las sanciones eran excesivas y desproporcionadas para la supuesta leve infracción, pero perdió. El fallo original se mantuvo sin modificaciones. A pesar de este episodio, Tony Beats sigue siendo una figura emblemática de Gold Rush, y los fanáticos no olvidan cómo la serie ganó popularidad gracias, en parte, a su estilo audaz y su enfoque sin filtros. La fama de Tony en Gold Rush es la historia de un hombre con determinación, decisiones arriesgadas y un amor particular por la maquinaria imponente. Nacido en Weidenen, Países Bajos, en 1959, dejó atrás la vida en la granja para irse al Yukon, Canadá, persiguiendo oportunidades en la minería de oro. Su debut en Gold Rush ocurrió en la segunda temporada, cuando apareció inicialmente como invitado ofreciendo consejos al minero Todd Hoffman sobre cómo perforar pozos de prueba y manejar maquinaria. Pero algo en Tony conectó de inmediato con el público: su personalidad inconfundible, su filosofía de minería práctica y su tolerancia al riesgo. Su fama aumentó aún más cuando decidió revivir y operar una enorme draga histórica. En la quinta temporada, Tony compró una draga de cubos de 75 años por alrededor de $1 millón, una máquina que no había operado en décadas. El proyecto de rescatarla, trasladarla y ponerla en funcionamiento en el Yukon fue monumental. Así nació la Viking Dredge, un nombre que reflejaba el apodo de Tony, el vikingo,
derivado de su carácter implacable, su barba larga y su herencia holandesa mezclada con la dureza del Yukón. Este proyecto demostró su experiencia minera, su audacia y su capacidad para asumir desafíos gigantescos. Las imágenes de aquella operación se convirtieron en historia dentro del programa. Con el paso de las temporadas, Tony dejó de ser un simple invitado para convertirse en una figura central, líder de una operación minera a gran escala, manejando equipos enormes, conflictos familiares y decisiones de alto riesgo. Su estilo directo y duro fue criticado por algunos y celebrado por otros, pero siempre resultó perfecto para la televisión. Antes de hacerse famoso en Gold Rush, Tony ya era un minero exitoso. Su camino, desde inicios modestos hasta convertirse en uno de los mineros más reconocidos del Yukón, demuestra su esfuerzo incansable, su disciplina y su ética de trabajo. Nacido el 15 de diciembre de 1959 en Weidenes, Tony creció en una granja donde el trabajo duro formaba parte de la vida cotidiana. A principios de los años 80, él y Minnie tomaron la valiente decisión de mudarse a Canadá. Primero trabajó en construcción y en oleoductos en Columbia Británica y Alberta, pero pronto se sintió atraído por algo más grande, la minería de oro en el Yukón, donde escuchó que los mineros podían ganar alrededor de $1,000 por semana. Sin embargo, para Tony no era solo el dinero, lo motivaban el desafío, la libertad y la adrenalina de la búsqueda del oro. En 1984, se trasladó a Dawson City y comenzó como operador de maquinaria en diversas operaciones mineras. Empezando desde abajo, comenzando desde los trabajos más básicos, Tony aprendió a dominar la maquinaria, entender el terreno, coordinar la logística y enfrentar las duras realidades de la minería aluvial. También soportó temperaturas extremas, lugares remotos, fallas mecánicas enormes y jornadas interminables. Con el tiempo, fue acumulando experiencia, consolidando su reputación y asumiendo más responsabilidades. Pasó de operador a capataz, luego supervisor y finalmente propietario. Adquirió sus propias concesiones en la región del Klondike, entre ellas las reconocidas Paradise Hill y Tamarack. Se hizo famoso por movimientos audaces, como la compra y restauración de grandes dragas históricas, y por dirigir operaciones con múltiples plantas. Estas decisiones lo diferenciaron de muchos otros mineros de la zona. Hoy, el imperio minero de Tony abarca varias concesiones, una flota considerable de maquinaria pesada y una estructura empresarial familiar que opera en el Yukón. Es respetado por su conocimiento práctico, su disposición a asumir riesgos y su capacidad de expandir operaciones en uno de los entornos mineros más difíciles del mundo. A pesar de su éxito, una de las cosas que divide a los fanáticos es su estilo de liderazgo. La forma de dirigir de Tony Beets es claramente audaz, inflexible y completamente orientada a los resultados. Desde los terrenos duros del Yukón hasta el brillo de la televisión, su método muestra sin filtros cómo maneja sus operaciones. El núcleo de su liderazgo es la franqueza y la responsabilidad. Como suele decir, hazte un favor y levántate todas las mañanas dispuesto a tomarte en serio tu trabajo. Espera que su equipo asuma sus tareas, trabaje duro y entienda que la minería de oro exige decisiones difíciles, muchas horas y cero margen para la negligencia. También repite con frecuencia, la minería de oro es un trabajo de presencia diaria. Si no estás ahí, no va a funcionar. Tony encarna una mentalidad de riesgo y visión a gran escala. Uno de sus mejores ejemplos fue la restauración de una enorme draga de décadas de antigüedad, una inversión que muchos consideraron una locura, pero en la que él creyó firmemente. Según él, cuando todos huyen del riesgo, es cuando puede encontrarse la verdadera recompensa. Mientras tú piensas, yo ya lo estoy haciendo, dijo alguna vez sobre reconstruir la draga. En la práctica, su liderazgo sigue siendo altamente involucrado. Aunque delega tareas, continúa participando en decisiones clave como la compra de maquinaria, la estrategia de explotación y la gestión de costos. Además, afirma ser más duro con sus hijos que con cualquier empleado. Les exijo más, trabajo más fuerte con ellos y espero más, pero también les pago justamente. Ese enfoque contribuyó al conflicto con su hijo Kevin. Aún con las críticas, algunos fans lo llaman controlador, impaciente y excesivamente brusco, su objetivo es claro: asegurar que su legado no desaparezca. Tony Beets ha construido un imperio basado en la ambición, la experiencia ganada con esfuerzo y la búsqueda del oro en una de las regiones más implacables del planeta. Nacido en los Países Bajos y emigrado al Yukón para forjarse un destino, pasó de operador de maquinaria a líder de una poderosa operación minera y, finalmente, a una figura icónica del programa. En televisión,
Tony destacó no solo por encontrar oro, sino por afrontar proyectos que otros ni siquiera considerarían. Invirtió cuando los demás se detenían. Su estilo directo, su manera franca de dar órdenes y los resultados tangibles le dieron el apodo de El Vikingo y lo convirtieron en uno de los personajes más populares del programa. Fuera de las cámaras, su influencia es igual de grande. Ha contribuido a moldear la percepción pública sobre la minería aluvial moderna en el Yukón, demostrando que la combinación de inversiones arriesgadas, operaciones familiares y maquinaria colosal sigue siendo relevante incluso en la era televisiva. Su capacidad para unir la dureza del trabajo minero con la exposición mediática amplió su impacto mucho más allá de las concesiones que opera. Aunque Tony Beats todavía no se despide, sí está preparando su transición y pensando en su retiro. ¿Cuánto tiempo más crees que seguirá apareciendo en pantalla? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.